Bueno, buenas tardes a todos. Qué bueno que ya estamos listos, ¿verdad? Nuevamente saludos allá en casita. Es que el Señor los guarde a todos, ¿verdad? Y que seamos sabios para conducirnos en este tiempo. Que tantas cosas están ocurriendo, ¿no? Bueno, vamos a orar. Bendito Abba, te damos gracias en el nombre de Yeshua. Te damos gracias por tu misericordia para nosotros. Gracias, Señor, porque entendemos que tú eres nuestro protector. Tú eres el que guarda a Israel. Te doy gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el que nos das cobijo, el que nos das sombra, y ahí queremos morar. Te damos gracias, Dios, porque sabemos que tú nos has extendido, Señor, tu misericordia y nos has dado esa protección. Nos has dado la protección que es la obediencia, que es la guianza de tu Ruaj, la instrucción en la Torah, en la Biblia, en la palabra, Señor, que tú nos das, nos protege. Gracias. Te pido en el nombre de Yeshua que todos, Señor, como Quejilá, como congregación, podamos ser sabios para someternos a ti y que tú seas el que disponga en el momento que tú lo indiques y como sea que tú quieras en nuestras vidas. Dispón tú, Señor, en nosotros para todo, Señor, para bien, para lo que nosotros podríamos considerar mal. Sabemos que tú haces que obre para bien. Ayúdanos a entender que estamos bajo tu cobijo, bajo tu autoridad y que tú eres el que sabe todas las cosas. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. Levantamos, Padre Santo, en esta tarde de Shabbat, haciendo el bien, porque bendecirles es hacerle el bien a la familia Salas. Te pedimos en el nombre de Yeshua para que tu fortaleza venga a esas vidas. Te damos muchas gracias por ellos, Señor. Te pedimos que ellos puedan tener completa libertad para refugiarse en ti. Levantamos a Fernando, a Claudia y su familia, a Eric, Señor, y a Claudia, Señor, también. En el nombre de Yeshua, a toda esa familia, Padre. Los nietos, Señor, los levantamos delante de ti. Y te doy gracias, Dios, porque aún, Señor, en valle de sombra de muerte, tú caminas juntamente con ellos. Guárdalos, Señor, y protégelos en el nombre de Yeshua. Que no tome ventaja el enemigo de estas situaciones, sino que todo lo contrario, que de alguna manera milagrosa esto obre para bien. Está en tus manos la familia Salas. A ti las encomendamos, Señor. Y tantas familias, Señor, que están padeciendo en este tiempo, también las encomendamos a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Amén. Muy bien. Pues vamos a dar comienzo. Hoy toca la porción de lecturas 10, Miquet, al final o al cabo, ¿sí? Está comprendida en Bereshit capítulo 41, que es Génesis del 1 al 44, 17, ¿sí? Gracias, muy bien. Entonces, esta porción de lectura es algo muy especial. Para mí toda la enseñanza que tiene que ver con José realmente es una enseñanza que me ministra, que me enseña, que nuevamente el recordar tantas cosas que la palabra del Señor nos dice, volvemos a comprobar que es una riqueza bien grande y que tenemos que ir abrazando, tenemos que ir recibiendo en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta parachá, ¿verdad? Que porción de lectura que es Miquet, ¿verdad? Empieza, ¿verdad? Como la tradición hebrea lo enseña, ¿verdad? Sabemos que es así. El principio de los libros, de los textos, es el nombre se le pone por la primera palabra que está ahí, o en la primera frase hay una palabra que se escoge de ahí. Entonces, precisamente, Génesis 41:1 comienza así: al final, Miquet de 2 años, al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Nosotros vemos, ¿verdad?, que esta es ahora sí que lo que el Señor muestra a través de Faraón, pues para muchos tiempos. Pero vamos a recordar, antes de entrar a la parachá, un poquito de la parachá pasada, porque está relacionada con esta completamente. Entonces vemos que hay la vida de José. De hecho, la siguiente también, como que abruptamente se corta esta porción de lectura, ¿verdad? Y como que debería seguir, pero no, tiene su propósito también. Entonces vemos que estas porciones se conectan unas con otras, ¿verdad? Y pues tienen una riqueza muy grande.
Verá, la semana pasada vimos, ¿verdad?, lo que era la túnica, el manto, la ropa, el vestido, el velo, es decir, las vestiduras en general, ¿verdad? Y cómo en todos los significados en hebreo hay un significado muy especial, porque así se hable de túnica, velo, de ropaje, etcétera, tiene que ver con cubrir, con tener una cubierta o estar envueltos, ¿verdad? Entonces vemos que la semana pasada lo vimos al detalle, ¿verdad? Dice cómo José y su túnica representaba orgullo que su padre le dio, pero también, ¿verdad?, él estuvo investido como jefe, pero también estuvo investido, ¿verdad?, como esclavo. Y también, ¿verdad?, tuvo muchas cosas que le sucedieron a él y fue cambiando de vestimenta. Pero en la parashá pasada se habló también cómo Jacob cambia de vestimenta, de estar como el padre, pero ahora enlutado. También vemos a Tamar, que se viste de ser esposa, se viste de viuda, de luto, pero después también se viste como prostituta y tenía un propósito. Y después se vuelve a vestir de luto. Entonces vimos, ¿verdad?, en diferentes pasajes cómo es que la palabra del Señor nos enseña esto. En Génesis 37:23 dice así: y cuando José llegó a sus hermanos, sucedió que despojaron a José de su túnica, la túnica de rayas de colores que llevaba puesta y que había dado Jacob. Entonces vimos que fue despojado de su vestimenta. En Génesis 37:34 dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto, se vistió de luto. Y vemos en Génesis 38:14, entonces ella, es decir Tamar, dice, viendo que Selá había crecido y no había sido dada a él por mujer, se quitó las ropas de su viudez, se cubrió con un velo y disfrazada se sentó a la puerta de Anayim y ahí, ¿verdad?, pues se prostituyó, ¿verdad?, precisamente con su suegro, y pues ya se sabe la historia. Vemos también, ¿verdad?, que la semana pasada vimos en el pasaje cómo es que él dejó su ropa en su mano. Y esto llama mucho la atención porque José, precisamente él es el que deja la ropa. En Génesis 39:12 dice así: entonces ella tomó a José de la ropa, él le dejó su ropa en la mano. En el 13, ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera. Entonces no desaprovechó la oportunidad, ¿verdad? La esposa de Potifar, de que era el jefe de la guarda de Faraón, no aprovechó la oportunidad teniendo, ¿verdad?, en su mano, como José le deja en su mano. 15, él oyó que yo alzaba la voz, dice esta mujer, y gritaba, y dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. 18, pero cuando yo grité, ya explicándole a su marido, él dejó su manto conmigo y huyó afuera. Entonces vimos cómo es que es necesario que nosotros, en ese sentido espiritual, nosotros nos resguardemos, nos cubramos y no nos deshagamos, ¿verdad?, de la vestimenta que se nos está dando. Hay diferentes circunstancias que nos pueden quitar esa bendición, lo que el Señor nos está dando. Y vimos cómo la palabra del Señor dice, ¿sabes qué? Si tú has sido sumergido en el nombre de Yeshua, de Él estás revestido. Dice en Romanos también que no deberíamos de andar en los deseos de la carne, sino revestirnos del Mesías también. Entonces, en diferentes pasajes habla acerca de cómo la novia, el pueblo de Israel, es vestido con ese manto de alegría, de justicia, de salvación. Y ese manto no nos lo debe de quitar nada ni nadie. En las circunstancias que estamos pasando ahorita, es algo bien importante que nosotros nos aferremos, ¿verdad?, a lo que el Señor nos dio. Ahorita las malas noticias están por todos lados. Como que cada vez se acerca más este asunto y gente más cercana a nosotros vemos que está padeciendo, ¿verdad? Pero de todas maneras, con todo y eso, debemos de permanecer firmes y confiados. Amén. Firmes y confiados porque Él es el que nos guarda. Él es el que guarda a tu pueblo Israel. Y hay algo bien importante, ¿sí? Ahora, el Señor es el que guarda a su pueblo Israel, pero ¿puede llegar el día de muerte al pueblo de Israel? Amén. Sí, sí puede llegar. Sí puede llegar, pero la confianza que nosotros tenemos es que aún llegando el tiempo, ahora sí que de luto, de aflicción, sabemos que en Él tenemos esperanza.
No estamos desesperanzados, al contrario, sabemos que todo está en control del Señor y que nuestras vidas le pertenecen a Él. Estamos bajo su autoridad. Y aún en tiempo de enfermedad, en tiempo de carencia y en tiempo de luto, el Señor ha de caminar juntamente con nosotros. ¿Sí? Entonces, no perdamos la esperanza, estemos constantemente buscándole a Él. Y muy importante que en los tiempos difíciles nosotros estemos verdaderamente fieles a Él. Vamos a ver, en esta porción precisamente, ¿verdad? Que estamos viendo al final, al cabo, que tuvo un sueño este faraón, ¿sí? Dice, vamos a ver cómo es que dice, al final, Miquet, acuérdate o se olvidará. Acuérdate o se olvidará. A final de cuentas hay que acordarnos, porque si no, ¿qué? Se olvidará. Se olvidará. Tenemos que estar en recuerdo. Esto me llamó la atención de esta porción de lectura, porque en diferentes lugares de la porción hablan cosas como esta. Vamos a ver, vamos a meternos en la lectura. Dice, Génesis 40:14, cuando te vaya bien, decía José cuando estaba en la cárcel, así, al copero que le reveló un sueño, porque fue metido a la cárcel, ¿verdad? Después de la situación con la esposa de Potifar, ¿verdad? Fue metido a la cárcel y ahí él tiene una revelación de los sueños del copero y el panadero. No voy a tocar tanto la historia, pero sí, ¿verdad? Que nos metamos a esto que se le está diciendo al copero. Por parte de José, de Joseph, dice, cuando te vaya bien, acuérdate de mí. ¿Cómo dice? Acuérdate de mí. Te ruego que tengas misericordia de mí. Me llama mucho la atención porque hay un ruego de parte de Joseph al copero para que se acordara de él. Yo creo que lo agradecido que debería de estar porque se le reveló el sueño y eso pues no era así como que todo el mundo revela sueños, ¿verdad? Últimamente o en un tiempo se dio que todo el mundo revelaba sueños, pero la realidad bíblica es que no todo el mundo revela sueños, ¿ok? No todo el mundo revela sueños. Y las revelaciones siempre tienen un propósito y viene de parte del Señor. Vamos a ver. Acuérdate de mí, te ruego que tengas misericordia de mí y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Aquí es algo bien importante que vemos que Joseph, con toda la inteligencia, conocimiento que tenía, se refiere al copero porque sabe que él puede ser intercesor con el que lo puede sacar de la situación. ¿Sí? Él sabe quién lo puede sacar de la situación, ¿sí? Y a él es al que se dirige. Y dice, porque de cierto fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aquí tampoco he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. ¿Y eso era verdad? Sí. Así es, era completamente cierto. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Materialmente, humanamente hablando, esto es verdad. Esto es verdad. Sin embargo, aquí vamos a notar algo. ¿Joseph era sin culpa? No. Sí, era sin culpa. ¿Era o no era? Era sin culpa. No era. Ya dije, materialmente o humanamente hablando, esto es verdad. Pero ¿realmente Joseph era sin culpa? Sí. En mi manera de ver, definitivamente no era sin culpa. Sí era culpable. Probablemente no para estar en la cárcel, no para haber sufrido todo esto, pero era necesario por su culpa ser tratado por el Eterno. Vamos a ver, vamos a ampliar este asunto, ¿verdad? Sigamos. Dice así, y vemos en el 40:21, y restableció su oficio, ¿verdad? Después de todo lo que sucedió, ya conocemos la historia, ¿verdad? Vemos que el copero es restablecido a su oficio, ¿verdad? Por el sueño que se dio, se cumple y todo sucedió como José dijo. Y dice en la palabra de Dios, Génesis 40:21, y restableció en su oficio al principal de los coperos, y éste puso la copa en la mano de Faraón, tal como se le había revelado a José. Sin embargo, el principal de los coperos, ¿qué es lo que hizo? No se acordó de José, sino que, ¿qué dice? Lo olvidó. ¿Sí? ¿Eso habrá sido a propósito? No. ¿Tenía un propósito? Sí. ¿Pero por qué? Aquí es el asunto, ¿verdad? Cuando vemos en el 41:1, de que es el que sigue, de hecho, dice,
al final de 2 años exactos, sucedió que Faraón soñaba. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vemos el principio de la parachá conectado con la parachá anterior. Es olvidado José, a pesar de que él suplica: hey, no te olvides de mí, acuérdate de mí. Pero sin embargo fue olvidado. Aquí llama la atención que dice al final de 2 años exactos. ¿Por qué 2 años exactos? ¿Por qué José tuvo que pasar por todo lo que pasó? Ya habíamos visto, ¿verdad?, la semana pasada que José, aparentemente no teniendo culpas, en realidad, delante del Señor, era necesario que fuera tratado. Y que era necesario que el orgullo, la soberbia, el creerse más que los demás, y ahorita lo vamos a ver más a detalle, era necesario que el Señor tratara con él. No era que fuera sin culpa, sí tenía culpa. Y el Señor, y esto pongamos mucha atención, el Señor utiliza instrumentos humanos que te hacen injusticias. Y tú dices: hey, pero yo no soy culpable de eso. Me están ahora sí que, ¿cómo se dice? Achacando estos crímenes, diciéndome que yo hice esto cuando no es verdad. Sin embargo, el Señor sabe toda la verdad. Y vemos que el Señor permite que se te esté, si quieres, tú difamando. Y tú dices: no, espérame, yo no soy culpable, pobrecito de mí. ¿Se imaginan cuánto tiempo José ha de haber orado de esa manera? Yo no soy culpable, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Sí? ¿Qué tiene? O sea, yo no tengo la culpa de ser tan bonito, tan inteligente, ser el preferido de mi papá. Yo no tengo la culpa que mi papá me haya regalado este manto mejor que todos los de los demás. ¿Sí? Y podría haber pensado tantas cosas. ¿Por qué dije bonito? Porque la palabra del Señor dice que José era muy apuesto, que era muy guapo, era de muy buen parecer. Entonces, cuando lo vemos humanamente, guapo, inteligente, amado, ¿verdad?, bendecido, iba a ser heredero, tantas cosas que José tenía. Y él siempre haciendo todo correcto. Porque hay muchas personas que hacen siempre lo correcto. ¿Sí conocen alguna de esas personas? ¿Sí? Siempre todo lo hacen mal y parece que son sin culpa. Pero delante del Señor, ¿sí?, puede ser diferente. Y el Señor va a empezar ¿a qué? A tratar con esa persona. Entonces algo muy importante en este asunto, ¿verdad? Dice: al final de 2 años exactos, sucedió que Faraón soñaba. ¿De quién son dados los sueños? De Dios. Del Eterno. ¿Por qué fue exactamente en 2 años? ¿Por qué no salió el copero? Bueno, se le olvidó al desagradecido del copero, ¿verdad? No le hizo ahora sí que el paro, ¿verdad? No le hizo la ayuda ahí a José. Pero el Señor, ¿verdad?, en su soberanía, al día siguiente que salió el copero, podía haber dado ese sueño a Faraón. Amén. ¿Sí? Podía haberlo dado, pero no lo dio. Tuvo que esperar 2 años exactamente. ¿Sí? ¿Por qué se nos deja esta información? Hay cosas en nuestras vidas que van a suceder exactamente cuando el Señor lo disponga. Y pueden pasar tiempo para que no se haga lo que se tuviera que hacer, pero es que el Señor me mostró, es que el Señor me dijo. No, pero no es ni a tu modo ni en tu tiempo. Es a mi modo y en mi tiempo, dice el Señor. ¿Sí? Porque mientras sucede esto, la palabra que yo solté y que no va a venir vacía, yo voy a tratar contigo. Yo voy a tratar con tu mente y tu corazón para cuando recibas la bendición, realmente sea bendición y no venga a ser, ¿verdad?, un tropiezo para ti. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, porque José se ve como en perfección, pero no era así. Delante del Señor no era perfecto. Delante del Señor sí tenía culpa. Delante del Señor era materia prima que tenía que ser moldeada. Tenía que ser moldeada. Entonces, cuando se habla del alfarero, ¿verdad?, tiene que ser moldeado el barro. Cuando estamos hablando de cómo es que es tomado los metales para que se forme el propósito, ¿verdad?, del artesano ahí, tiene que ser golpeado el metal, tiene que ser
fundido, tiene que ser quemado, etcétera, para que al final dé el fruto que se está esperando. Amén, aleluya. La vida realmente, en muchos sentidos, es un horno para nosotros, que nos está tratando, que nos está moldeando. Y nosotros vemos, ¿verdad? Ahora sí que tenemos una vista muy corta. Vemos nada más aquí. Pero el Señor ve a lo lejos. A lo lejos. Y ya cuando llegamos allá, nos damos cuenta, ok, esto fue por esto otro y esto otro. ¿Verdad? Ay, Señor, tuvieron que pasar 20 años. Bendito sea el Eterno. Pero nosotros queremos que sea, pero rapidísimo. Si ya me lo dijiste, pues ya no. No, espérame. Tuvieron que pasar 15 años, 30 años, 40 años para que el propósito se cumpliera. ¿Sí? Y ahí es donde entra lo que el Señor nos muestra en su palabra en cuanto a la paciencia, la perseverancia, el saber que se ha de cumplir, pero en su tiempo, no en el de nosotros. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Entonces vemos que no se acordó, lo olvidó. Y 2 años después, exactamente, vemos que el faraón tiene esos sueños de vacas, de varas, de cañas, flacas, gordas, etcétera. Que no vamos a hablar ahorita de eso. Después de eso, ¿verdad? Los sueños de faraón. Y sigue. Y vemos en Génesis 41, 8 al 14. Y sucedió que por la mañana, conturbado su espíritu, después de estos sueños, faraón, ¿verdad?, envió a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y Faraón les contó su sueño, pero no había quien los interpretara a Faraón. Entonces el principal de los coperos habló a Faraón diciendo, ¿y qué dijo? Hoy me acuerdo de mis pecados. ¿Cuántos años pasaron? 2. ¿Cuántos? 2 exactos. 2 exactos. Cuando Faraón se enfureció contra sus siervos y se puso bajo custodia en la casa del jefe de los guardias, a mí y al principal de los panaderos, ¿verdad? Entonces, en el momento adecuado se acordó. Se acordó. Lo había olvidado. Y sigue. 41:11. En una misma noche, él y yo tuvimos un sueño. Cada uno soñó un sueño con su sentido peculiar. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, esclavo de jefes de los guardias. ¿Un joven qué? Hebreo, ¿verdad? Entonces los hebreos, ¿verdad? Abraham es hebreo, José es hebreo. ¿José de qué tribu es? Es una tribu precisamente, ¿verdad? Es la tribu, ¿verdad?, que es de José. Entonces él también es hebreo. ¿Los judíos son hebreos? Sí. ¿Los de Rubén son hebreos? Sí. ¿Los de Dan? Sí, etcétera. Los 12 son hebreos. Para que quede claro, porque a veces que se confunde. Es que los hebreos son los judíos. Sí, los judíos son hebreos. Pero no solamente, ¿sí?, los judíos son hebreos. Hay muchos otros, ¿verdad?, que también son hebreos. Muy bien, sigamos. Y dice, y estaba allí con nosotros un joven hebreo, esclavo del jefe de los guardias, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños. A cada uno interpretó según su sueño. Y aconteció que, tal como nos lo había interpretado, así fue. A mí me restableció en mi puesto, pero al otro lo colgó. ¿Sí? Y sigue el relato, ¿verdad? Nos vamos al 25, y dice, Génesis 41, 25. Entonces respondiendo José a Faraón, ¿verdad?, ya le cuenta el sueño, ¿verdad?, lo sacan y hacen todo, ¿verdad?, para que escuchar el sueño. Y dice, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas y 7 años son. Las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios ha de hacer lo ha mostrado a Faraón. Y sigue. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la olvidad. Vamos a leerlo juntos. ¿Y qué dice?
y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ser olvidada la abundancia. Y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que las cosas es firme de parte de Elohim y que Elohim se apresura a hacerla. Entonces vemos que en esta porción de lectura, después del sueño, José utiliza otra vez esta palabra: toda la abundancia será olvidada. Copero, te ruego que no te olvides de mí. ¿Y qué es lo que hicieron? Se olvidó, ¿sí? Pero en su momento fue recordado. En este momento, toda la abundancia que se te dio, porque vino el tiempo de aflicción, se olvidó. Pero ahí estuvo la abundancia. Esto a mí me llama mucho la atención, porque la palabra nos está enseñando algo muy especial. Cuando nosotros estamos en tiempo de abundancia, estamos en tiempo... Quita de tu mente, por favor, en este momento, el trigo, los almacenes llenos, cuenta en el banco, que si tienes o no. Vamos a verlo más profundamente y entender cómo es que el Señor quiere hablarnos algo espiritual para nosotros. Porque si tus graneros en tu mente y en tu corazón no están verdaderamente llenos, va a llegar el día malo y no te va a alcanzar. ¿Sí se entiende? Te vas a olvidar de la bendición, te vas a olvidar, no vas a recordar lo mucho que el Señor ha sido fiel hasta el día de hoy. Viene el tiempo malo, ¿sí? Y te quedas a la mitad. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba hablando? Espérame, aquí el caminar conmigo y el seguirme, para empezar, el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Fíjate si vas a tener suficiente para construir hasta el final. Porque si no, te vas a quedar a la mitad y se van a burlar de ti. Fíjate si vas a ser fuerte para ir a pelear, ¿verdad? Con 10,000 hombres contra 20,000. Porque si no vas a ser suficientemente fuerte para pelear de 1 contra 2, mejor ve y haz la paz y no te metas en estos asuntos. El Señor nos está, ahora sí que, dando por adelantado una manera de entender la vida. En este tiempo yo lo veo que es completamente adecuada la palabra. Si yo no estoy preparado para los tiempos malos, me voy a quedar a la mitad. Yo necesito prepararme, almacenar mucho trigo, porque el grano, el trigo, representa la palabra. Cuando nosotros vemos que las vírgenes traían aceite, las 10 traían aceite, pero 5 que se menciona en la palabra que eran insensatas, solamente traían un poco, no alcanzó para esperar. Amén. Y el aceite representa sí unción del Espíritu, sí la fe y sí la palabra del Eterno. Yo veo que el aceite que habían ellas acumulado para llenar sus lámparas y tener uno extra, sus lámparas, y tener aparte extra, para cuando se acabara la lámpara tener que echar y pudieran alumbrar. El Señor nos está hablando, espérame, es tiempo de abundancia. Tienes palabra, tienes una quejilá, tienes la manera de verdaderamente crecer. Tienes la manera de cómo ahorita de obedecer. Va a llegar el momento en que no se tenga la manera y nos va a hacer falta. El Señor nos está diciendo, tienes que prever. Muchos empiezan cuando se empiezan los tiempos difíciles, ay, que hay una pandemia, se está muriendo gente, hay mucha gente enferma, los trabajos, la economía, ¿y qué es lo que se hace? Pues vamos a acumular agua y papel del baño, porque viene la crisis, ¿sí? Y todo el mundo a acumular cosas, ¿no? Que hasta cierta manera está bien, no pasa nada. Pero, ¿de qué me sirve acumular en lo material si realmente en lo espiritual, en lo que el Señor nos está pidiendo, no hemos acumulado? No nos va a alcanzar, no nos va a alcanzar. Y el tiempo de prosperidad, ¿saben qué es lo que pasa con el tiempo de prosperidad? Se olvida. Se olvida. Y eso es precisamente lo que no debe de suceder. Porque créanme que así es.
El tiempo de las vacas flacas está por llegar, espiritualmente hablando. El tiempo de las vacas flacas lo profetiza Apocalipsis, lo profetiza Daniel, lo profetizan los profetas pequeños, lo profetiza en Mateo, lo profetiza en Lucas, lo profetiza en Tesalonicenses, lo profetiza en Corintios. En toda la Biblia, o sea, son muchas las formas y las maneras en que el Señor profetiza que esos tiempos de vacas flacas están muy cercas. ¿Sí? Y nosotros, ahí es donde nosotros tenemos que ver si realmente estamos preparados. Ahorita que gente cercana a nosotros ha fallecido, literalmente fallecieron. Sus familias están padeciendo. ¿Tú crees que a ti no te puede pasar? ¿Que mañana nos toque a nosotros pasar por esa situación? Sí, nos puede tocar. Sí nos puede tocar. Es más, es claro que nos va a tocar. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Porque así es. Así tiene que ser. No somos eternos. El eterno es al que servimos, que es diferente. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros tenemos que estar bien afianzados al Señor y que los almacenes estén llenos. Para que cuando vengan los tiempos difíciles, ¿verdad? Tengamos de dónde agarrar. ¿Sí? Porque si ya no tenemos de dónde agarrar, de dónde tomar, se va a olvidar. Se va a olvidar. Es tiempo de afianzarte en la palabra. Es tiempo de afianzarte en las cosas del Señor. Es tiempo de que ya dejes de jugar. Es tiempo de que nos enfoquemos en lo que el Señor nos está pidiendo. Y dejarnos de otras cosas que no van a, ahora sí que no van a contribuir para los tiempos difíciles, sino al contrario, van a ser motivo de que mengue nuestra fe, nuestra confianza. Necesitamos entender que más que nunca tenemos que correr esta carrera puesta los ojos en Yeshua, nuestro Mesías. Olvídate que va a ser en tus fuerzas, no va a ser así. ¿Sí? Me llamó mucho la atención porque cuando habla el proverbio acerca de las hormigas, ¿se acuerdan? Y otra vez, en un sentido espiritual, ¿verdad? Dice, observa a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni soberano, prepara en el verano su comida y en el tiempo de la siega guarda su sustento. En el 30:24 de Proverbios, 4 cosas son pequeñas en la tierra, pero más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, pero preparan su sustento en el verano. Otra vez, sí, qué bueno que te prepares en lo material. Pero yo creo que el Señor nos está diciendo, más allá del significado material, que nosotros nos preparemos, porque llega el tiempo de necesidad. Llega el tiempo en que va a ser difícil mantenernos en la fe. Y si no estás bien preparado, ¿sí? Vas a quedar en el camino. Así es. Tengamos mucho cuidado, sigamos. Dice la palabra, 41, 50 y 52. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios me hizo olvidar. El copero se olvidó, no recordó, aún se le suplicó. Se olvidó el tiempo de la abundancia. Y también José hizo que se olvidara a través de la bendición de la familia y los hijos y teniendo tanta prosperidad, olvidar el tiempo de aflicción tan dura que pasó. Bendito sea el Eterno. En ocasiones el Señor te bendice también. Te bendice y es tiempo de olvidar lo que era el pasado. Muchas veces nosotros vemos la bendición enfrente y nosotros tenemos el corazón con el rencor, el recuerdo de los tragos amargos del pasado, cuando el Señor te está bendiciendo hoy. Otra vez, ahí sí tenemos que olvidar, ahí sí no tenemos que recordar, sino entender que el Señor te está bendiciendo, ¿cuándo? Hoy. ¿Sí?
Y yo creo que hoy, en este momento, excepto por los que están pasando por tiempos realmente difíciles, es un tiempo de que nosotros olvidemos el pasado y pongamos nuestra vista a lo que viene, a lo porvenir. Que tengamos bien firmes nuestros pies, ¿verdad?, en la roca, porque vienen los tiempos de tormenta. Y es bien tremendo, porque vienen los tiempos de tormenta, pero nosotros todavía estamos con el recuerdo de las tormentas pasadas. Ahora sí que a esa persona le va a llover sobre mojado. Le va a llover sobre mojado. Y esto es bien importante. El Señor, por la obra de Yeshua, nuestro Mesías, por su sangre que derramó, ya debió haber sanado tu corazón. Amén. Pero probablemente no te has enterado que el sacrificio del Mesías precisamente es para que perdones. Precisamente es para que vengan cosas nuevas a tu vida. Y no estés arraigado a lo que sucedió antes. Es necesario que nosotros con esta actitud, a pesar del sufrimiento pasado, podamos decir: Dios me hizo olvidar mi duro trabajo, mi aflicción, todo lo que me han hecho. El Señor me ha bendecido. ¿Sí? Muy bien, sigamos. En el 42, 6 al 9 dice así: y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Entonces, ¿qué dice? Se acordó José de los sueños que habían tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me acordé todo lo que me hicieron y ahorita yo lo voy a hacer sufrir un poquito. ¿Sí? Y les dice: espías son. ¿Por qué? Porque se acordó. Se acordó lo que el Señor le había dicho. Aquí hay algo tan importante, porque aquí hay una cosa que nosotros tenemos que comprender. Los sueños que tuvo José, ¿de quiénes eran? De Dios. Del Elohim, del Eterno. ¿Cómo los utilizó José? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos cómo es que esos sueños se dan, nos damos cuenta que sí eran de parte del Señor, se cumplen, pero José no estaba preparado. No estaba preparado y tenía que ser preparado. Vamos a recordar Génesis 40, 14: cuando te vaya bien, acuérdate de mí, dice José, te ruego que tengas misericordia de mí. Génesis 40, 23: el principal de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. 41, 9: el principal de los coperos habló a Faraón diciendo: hoy me acuerdo de mis pecados. Y luego dice: toda la abundancia, Génesis 41, 30, será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. En Génesis 41, 51, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Génesis 42, 9, entonces se acordó José de los sueños que había venido acerca de ellos, y les dijo: espías sois. ¿Sí? Entonces la palabra del Señor nos habla acerca de cómo es necesario que nosotros nos acordemos de cosas, pero que olvidemos otras. ¿Sí? Y que no olvidemos aún otras cosas también. Entonces el Señor nos está hablando acerca de que hay que recordar. Hay que recordar lo que Él nos ha bendecido. Hay que recordar cómo es que el Señor ha llamado a nuestras vidas, pero que hay un tiempo para cada cosa. Y que el Señor nos está ahora sí que probando nuestra fe para ver si lo que Él dijo, la instrucción que nos dio, permanece en nuestro corazón. Una tierra, un corazón que no ha sido trabajado por muchas circunstancias, nos dice la palabra del Señor, se pierde la bendición. Se acumula el trigo, se llena el almacén de trigo de la palabra, pero no falta demonio, ave que toma en el camino, ¿verdad? Porque ese corazón está pisoteado y la palabra no da fruto. O cae ese trigo, se almacena entre rocas y tampoco puede dar fruto, o entre espinos y tampoco. Y tiene que ver con la vida, tiene que ver con los temores, porque me van a criticar, porque va a suceder aquello, porque las riquezas, ¿verdad? Yo no puedo despojarme de ellas, necesito vivir en confort. Entonces, obedecer la palabra me va a traer problemas y se deja por un lado.
Entonces la palabra del Señor quiere que nosotros verdaderamente seamos fértiles cuando venga el trigo, cuando sea depositado el trigo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103:2. Bendice, alma mía, a Yahweh, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y todos decimos? Amén. Amén. Proverbios 4:5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca, nos dice el Señor. Entonces, hay cosas que de parte del Señor que no debemos de olvidar. Tenemos que acumular, porque vienen tiempos difíciles. ¿Sí? Y si mi corazón, ahora sí que vamos a ver, las ciudades de Egipto tenían sus almacenes. Y ellos, en lugar, ¿verdad?, de almacenar trigo y sustento, almacenan en esos almacenes, ¿verdad?, en esas construcciones, otras cosas. ¿Sí? Esto llama la atención porque podrían haber almacenado, pues no sé, ídolos, pieles, carros, televisiones, no sé cuánta cosa pudieran haber almacenado. Pero para el tiempo de la necesidad, eso no va a servir. Yo tengo que almacenar algo que me pueda llevar a la boca cuando estamos hablando materialmente, ¿verdad? De hecho, en tiempo de escasez, el oro no sirve para nada. Lo dicen los expertos, ¿no? Ni el dinero, ni nada, ¿sí? Lo que sirve es lo que te puedes llevar a la boca, porque eso te va a sustentar. Y por más rico que seas, si no tienes alimento, en tiempo de escasez, nadie va a querer cambiar el dinero pues por un pedazo de pan. Prefiero el pan, porque el oro o el dólar no me lo voy a poder meter a la boca. No voy a poderme comer el papel. ¿Sí se entiende? Entonces tenemos que ser sabios para almacenar. Si yo he almacenado en mi corazón, ¿verdad?, puras cosas que son vanas, no voy a poder utilizarlas para el tiempo difícil. No voy a poder tomar las horas y horas que invierto en Netflix, en redes sociales, en no sé cuántas cosas. No voy a poder tomar de eso para ser sustentado en el tiempo difícil. Pero el tiempo que yo paso orando al Señor, estando hincado delante de Él, alabando al Señor, metiéndome en su palabra, enriqueciéndome espiritualmente, eso me va a sustentar en los tiempos difíciles. Eso es lo que me va a mantener. ¿Se me va a acabar el aceite de la lámpara? Sí, pero aquí tengo reserva y órale, echarle más. ¿Sí se entiende? Tengo más. ¿Sí? Yo te necesito más, ¿verdad?, para esos tiempos difíciles. Más del Señor. Sigamos. En Eclesiastés 12:1-8 dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan, ¿qué? Los días malos. Los días malos. Entonces, ¿los días malos van a venir? Sí van a venir. Y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, y otra vez, en cada uno de los versículos, tendríamos que decir, acuérdate de tu Creador. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras las lluvias. Acuérdate de tu Creador cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido. Acuérdate de tu Creador en esos días. ¿Sí? Y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Acuérdate de tu Creador, dice la palabra, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.
vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, ¿sí? Entonces aquí hay algo muy importante, porque tú te tienes que acordar de tu Creador. ¿Cuándo? Antes de que venga el día malo. Antes de que las vacas flacas, las cañas, las espigas, ¿verdad? Que eran menudas. Antes de que lleguen. Antes de que mueras. ¿Sí? Yo me tengo que acordar de mi Creador antes de que venga el día malo. Porque el día malo va a llegar. Amén. Ay, qué negativo eres. No, es que la palabra de Dios lo dice. Aquellos que dicen, no pasa nada y todo va a estar bien y el Señor los va a mantener siempre en prosperidad, salud y ahora sí que exentos de todo día malo. Saben que todos ellos están mintiendo. No es verdad. Eso no dice la palabra. Eso no dice la palabra. La palabra del Eterno nos dice, prepárate para el día malo. Prepárate para el día malo. Antes de que llegue el día malo, acuérdate de tu Creador. Amén. Bien importante. ¿Sí? Sigamos. Los sueños, ¿no? de José. Dice, Joseph, el mundo de los sueños. Me gustó el título porque es el mundo de los sueños de Joseph, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver algo muy especial. En su primer sueño, dice la palabra del Señor. Pues él les había dicho, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí, mi gavilla se levantaba y además estaba erguida. ¿Sí? Y he ahí, vuestras gavillas estaban alrededor y se postraron ante mi gavilla. ¿Cómo estaban los demás? Postrados. ¿Y la de él? Erguida. En toda la descripción del sueño, ¿cuántas veces se menciona a Yahweh? ¿De quiénes son los sueños? Del Eterno. ¿Sí? ¿Era verdad el sueño de José? Sí, sí era verdad. ¿Por qué nunca menciona al Eterno? Sigamos. Ahí viene el siguiente sueño. Sueño 2. Dice así. Y soñó aún otro sueño y lo refirió a sus hermanos y dijo, mirad, he soñado otro sueño. Aquí hay que poner mucha atención porque él les está diciendo, yo he soñado otro sueño. Fíjense en el 1. ¿Sí? Oíd ahora este sueño que he soñado. ¿Quién lo soñó? Yo. Y la interpretación es esta. Ustedes son las gavillas que se van a inclinar ante mí. Y yo estoy erguido. ¿Qué huele? Ay, qué hermoso mi hermanito. Lo amo. Pues claro que no, pues lo odio y lo odio mucho. Por soberbio y orgulloso. Y porque cree que me voy a humillar delante de él. ¿Sí? ¿Y sucedió? Ya lo acabamos de leer. Sí sucedió. Sí se humillaron delante de él. Pero José nunca menciona al Señor. Nunca menciona al Señor. Vamos a decir que aquí, vamos a entenderlo, él era joven. Acuérdate de tu Señor antes del día malo, en el tiempo de tu juventud. ¿Sí? Dice en el segundo. Y soñó un otro sueño y lo refirió a sus hermanos y dijo, mira, he soñado otro sueño. Y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Y lo refirió a su padre y a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. Fíjense qué tremendo, porque aquí, otra vez, José en su inmadurez, ¿verdad? Tuvo que ser reprendido por su padre, que lo amaba. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos llegaremos a postrarnos en tierra ante ti? Y sigue el relato, ¿verdad? Pero aquí el asunto es que vemos el sueño número 2. ¿Cuántas veces se menciona el Señor? A ver, léanle, búsquenle por ahí. Nunca se menciona al Señor. ¿Sí? ¿Y se cumplió esto? Sí. Sí. Sí era verdad. Entonces aquí estamos viendo algo muy especial. Cuando nosotros vamos a Génesis 48, dice así. Ellos, el copero y el panadero, le dijeron, hemos tenido un sueño,
no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, fíjense, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. ¿Qué se entiende con esto? Que ha sido tratado. Que está siendo tratado. Hasta cierto punto. Que ya sabía. Pero ¿qué se está haciendo él aquí? A un lado. Acuérdense que está en Egipto, ¿sí? Los demás no conocen al Dios verdadero, al Eterno. Y él habla, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo a mí. Contádmelo ahora. Y yo les doy la interpretación. Aquí todavía no se confiesa. Aquí todavía no se confiesa. Y es de llamar la atención porque cuando te vas a los sueños, otra vez en el sueño 3, no ves por ningún lado que se mencione el Señor. ¿Sí? Dice, no son de la interpretación de los sueños de Dios, pero no da gloria al Eterno. ¿Sí? Y dice, y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Y viene el siguiente sueño, el cuarto sueño. ¿Sí? Y dice en Génesis 40:18, entonces respondió José y Joseph y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son, al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre de ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre de ti. Y hasta este momento no le da la gloria al Señor. Dice que los sueños y su interpretación son de Dios, pero no le da la honra al Señor. ¿Sí? Cuando nosotros vemos en Génesis 41, 15 al 17, vemos el sueño de Faraón. Y dice, dijo a Joseph, tuve un sueño y no hay nadie que lo pueda interpretar, pero he oído que ha sido dicho acerca de ti que cuando tú oyes un sueño, lo puedes interpretar. ¿Sí? El copero no dijo, ¿verdad? No estaba hablando del Dios de los hebreos que interpreta los sueños, estaba hablando de José. ¿Sí se entiende? El testimonio fue para gloria de José, aunque mencionó que el que daba la interpretación era el Eterno. ¿Sí? Joseph responde a Faraón. Aquí llama la atención, porque ahí el copero ya debía haber sido de influencia para que José saliera. Pero tuvieron que pasar ¿cuántos años? 2 años más. ¿Sí? En los primeros 2 años tuvo que pasar, ¿verdad? José, que su vestimenta de colores fuera deshecha, ¿verdad?, por sus hermanos y la mancharan de sangre. Tuvo que ser metido en la cisterna. Tuvo que ser vendido a los ismaelitas. A su vez estos lo venden a Potifar en Egipto. Tuvo que haber sido calumniado por la esposa de Potifar. Tuvo que entrar a la cárcel. Tuvieron que pasar años de aflicción para que José entendiera, ¿sí? Para que José entendiera que los sueños, sí, efectivamente son del Señor y su interpretación del Señor, y que Él solamente puede tener toda gloria, honra y honor. Que no hay nada que José, absolutamente nada en José, ¿sí?, que pueda ser reconocido para hacerle reverencia, honor, gloria o alabanza. Pero José todavía pensaba que sí había algo en él especial. Otros 2 años, José, para que entiendas que la alabanza es del Señor. Bendito sea el Eterno. ¿Sí? Y que solamente Él lo merece. Nabucodonosor, pues a comer hierba, hasta que entiendas que toda la alabanza, la gloria y el honor son mías, le dice el Señor. Ahora comprendo, dice Nabucodonosor, ¿sí recuerdan? Ahora comprendo que la gloria, el honor, la majestad es del Señor, de Yahweh el Eterno, y que solo a Él pertenece toda la alabanza, pertenece todo el honor. ¿Sí? Fíjense qué tremendo. Entonces tuvo que pasar tiempo. Cuando Joseph responde a Faraón, fíjense cómo responde a Faraón. Esto llama la atención, ¿verdad? Ya pasaron 2 años, ¿sí? Pero antes vamos a leer el Proverbio 15:33. El temor de Yahweh
es escuela de sabiduría. Y antes del honor, ¿qué dice? Está la humildad. Antes del honor, ¿qué está? La humildad. A ver, vamos a repetirlo bien fuerte. Antes del honor está la humildad. ¿Ok? Veamos lo que responde. Aquí está la respuesta de José. Ahora sí lo dice. No soy yo. La Biblia textual lo dice. No es mérito mío. Elohim dará a Faraón una respuesta que pondrá tu mente en shalom. Hasta este momento. Y dice la palabra del Señor que cuando José empezó con sus sueños, ¿alguien se acuerda cuántos años tenía? 17. Y cuando se presentó delante de Faraón, ¿cuántos años tenía? 30. ¿Cuántos años pasaron? Fíjense qué tremendo. 13, 14 años. ¿Sí? Tuvieron que pasar para que el joven orgulloso y soberbio, que esto no es cuestión de juventud en cuanto a los años, porque hay jóvenes que son más maduros que muchos adultos, pero sí juventud, ¿verdad? O más bien inmadurez en la manera de pensar y en el corazón para ensoberbecerte y enorgullecerte de nada, porque delante del Señor eso es lo que somos en comparación a Él. ¿Sí? Dice el Señor, ¿verdad? A través de su palabra, por medio de David, ¿sí? Acerca de Jacob, que es ¿qué? Gusano. Soy gusano. ¿Por qué? Porque lo entendía quiénes somos delante de Él. La grandeza del Eterno contra nuestra pequeñez. La fragilidad de la vida, que ahorita lo estamos viendo muy bien. Ahorita estamos y mañana no. Ahorita estamos bien, en una semana estamos muertos. Esa es la realidad, puede suceder. Saliendo podemos perder la vida. La fragilidad de nosotros es bien, pero bien tremenda. Es mucha la fragilidad. Nadie se puede ensoberbecer delante del Eterno. Entonces dice, Elohim dará a Faraón una respuesta. No es mérito mío, no soy yo no puedo hacer nada. El Señor está permitiendo todo esto. ¿Sí? Faraón dijo a José, en mi sueño yo estaba parado en la orilla del río. Y le empieza a contar todo el sueño. ¿Ok? Entonces aquí hay algo tan importante porque es necesario que nosotros podamos comprender. ¿Sí? Que nosotros somos completamente vulnerables. Pero que el Señor nos guarda. Nos protege. Y a pesar de la soberbia, la inmadurez, el orgullo, ¿sí? La falta de entendimiento de quién es nuestro Señor, ¿sí? El Señor nos está protegiendo. Así protegió a José. Así lo protegió. Y tenía un propósito. Tenía un propósito que fuera protegido. ¿Sí? Entonces vemos, ¿verdad? Como todos esos sueños, ¿verdad? Tenía un propósito. El sueño 5 y el 6, ¿verdad? Que tiene que ver con las vacas, las cañas, las espigas. ¿Sí? Veamos. Recordemos, venimos de Génesis 41. Y dice, a mí me restableció a mi puesto. ¿Quién está hablando? El copero. Pero al otro lo colgó. Entonces Faraón envió a llamar a José y haciéndolo sacar a prisa del calabozo, se afeitó y ¿qué? Y se cambió de vestimenta. Y se volvió a cambiar de vestimenta, así es. Y mudó sus vestidos y acudió a Faraón. Esto llama la atención otra vez porque nuevamente este José tuvo que cambiar sus vestimentas. De hijo mimado y orgulloso a ser esclavo. De ser esclavo subió otra vez a ser el jefe de la casa de alguien poderoso en Egipto. Y de ahí a ser preso, otra vez humillado. O sea, no te bastó con todo esto, otra vez te voy a humillar. Y dándole la unción para interpretar sueños, dijo, de aquí soy, con esta ya salgo. Otros 2 años, para que te quede bien claro. ¿Sí? 13 años, tal vez 14 años, ¿sí? De trato con José, para que pudiera mudar sus vestidos y entender que toda la gloria y el honor es para el Señor.
y que siempre se tiene que mantener, ¿verdad?, sometido. Este es bien tremendo, porque cuando José le habla a su papá y lo reprende, Jacob lo reprende porque le está faltando al respeto. ¿Era verdad lo que dijo José? Sí, sí era verdad. Pero de ninguna manera su verdad iba a justificar la falta de respeto que le estaba teniendo a su padre. Al decirle, tú te vas a humillar delante de mí. Tal vez con risita. Mira, soñé esto. ¿Sí? ¡Qué tremendo! Obviamente necesitaba madurar. Obviamente nosotros también en muchos sentidos vamos a tener que madurar. Y el Señor no puede soltar la bendición. ¿Saben por qué? ¿Por qué crees que el Señor no puede soltar la bendición a tu vida? ¿Sí? Porque sería de tropiezo para tu vida. Porque el Señor nos ama y sabe que todavía no tenemos la madurez para recibir la bendición. 13 años de trato duro. Dices, bueno, pues conmigo ya han pasado 20 o 25 o 30. Sí, pero no ha sido trato duro. No has estado en la cárcel, no has estado a punto de morir. No te han golpeado por lo que el Señor te ha dicho que va a suceder a través de ti. Entonces, ¿qué es? El trato va lento. A ver si maduras, a ver si entiendes, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo el Señor. Qué tremendo, ¿no? En el Salmo 113, 7 al 8, Salmo 113, 7 y 8 dice así: Él levantará del polvo al desvalido, del estiércolero hace subir al pobre, para sentarle con los príncipes de su pueblo. ¿Sí? Entonces el Señor al que quiere enaltece, y al que quiere va a humillar. ¿Sí? De Él es. Y dice, mudó sus vestidos y acudió a Faraón. No puedes, que sabemos que Faraón aquí es un tipo de Elohim, un tipo de nuestro Señor. ¿Sí? Se ejemplifica a través de Él. Mudó sus vestidos y acudió a Faraón. Es bien tremendo, porque cuando nosotros estamos pidiendo, ¿verdad?, delante del Señor, aún en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, pero estamos pidiendo que nos reciba. Señor, recibe mi petición. Aquí estoy, mira, te estoy rogando todo esto. ¿Sí? Pero es bien curioso, porque rogamos y pedimos, pero no hemos mudado nuestros vestidos. No hay audiencia con el Señor, porque no se han mudado los vestidos. Sigues con tus vestidos. ¿Sí? Se sigue uno, ¿verdad?, con su, ¿verdad?, manto de rayas, de orgullo y de soberbia, pero quieres que el Señor atienda a tu llamado. Y el Señor nos dice, no es así. Muda tus vestidos y entonces acudes delante de mí. Amén. Amén. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ya no podemos ser niños. Cuando apenas empezábamos, que íbamos todos cochinos y todo, ¿verdad? Señor, a ver, quiero esto. Y bueno, ay, sí, mi niño, qué hermoso, ¿verdad? Sí, vomitadito ahí. No pasa nada, está chiquito. Pero ya pasaron 30 años y sigues con tu vómito, seguimos con las manchas, no mudamos los vestidos, pero sí queremos que nos den audiencia. Sí queremos que nos pongan atención y que cumplan nuestros caprichos. Como si el Señor no supiera de qué tenemos necesidad. Amén. ¿Saben qué? Enfoquémonos a mudar nuestros vestidos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Y que en este conocimiento que el Señor nos está dando, está bien claro cómo es que tenemos que mudar nuestros vestidos. Ya no te comportes como el mundo. Ya no juegues al cristianismo, al cristianito. Ya no. Ya ahora la palabra del Señor nos dice que la sangre derramada por el Mesías es para hacerse un pueblo para sí. Amén. Y ese pueblo tiene nombre. Y ese pueblo es objeto de bendiciones y de compromisos, ya lo entendemos. Antes no es gracia, es todo gracia. La bendición y todo lo que yo quiera es por gracia. Y el Señor me la va a dar. El Señor te dice, espérame, ya no es así. La salvación es por gracia. Yo permití que la sangre de mi Hijo amado se derrame
para que tú fueras comprado y que tú seas pueblo y que tú empieces a entender que te vas a responsabilizar, que es necesario que tú te metas a buscarme para que tú obedezcas lo que yo he dicho y sigas los pasos del que murió por ti. Entonces ya no es sin responsabilidad, ya no es sin, bueno, no sé la palabra, así que pues soy justificado por ignorante. No, espérame, aprende la palabra y verdaderamente empieza a caminar de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Por gracia eres salvo. Amén, aleluya, yo nunca lo dejo de decir. ¿Sí se entiende? Sigamos. Y dice en el 41, por lo tanto Faraón debe buscar un hombre que sea ambos discreto y sabio para ponerlo a cargo de la tierra de Misraim, de Egipto. Faraón debe hacer esto y debe nombrar supervisores sobre la tierra para que reciban impuestos del 20%, ¿verdad? Dice en la quinta parte en otras versiones, sobre los productos de la tierra de Misraim durante los 7 años de abundancia. Ellos deben reunir todos los alimentos producidos en estos buenos años que vienen y apartar grano bajo la supervisión de Faraón para ser usado como alimento en las ciudades, y ellos deben almacenarlo. Esta será la provisión de alimento para los 7 años de hambruna que vendrán sobre la tierra de Misraim, para que la tierra no perezca como resultado de la hambruna. La propuesta pareció buena ambos para el Faraón y para sus oficiales. Faraón dijo a sus oficiales: ¿podemos encontrar algún otro como él? El Ruach de Elohim vive en él. ¿Sí? Entonces vemos que da esta propuesta a Faraón, se responde, ¿verdad? Y sigue el relato. Tú mismo estarás sobre mi casa, le dice Faraón a José, y por tu palabra se someterá todo mi pueblo. Solo por el trono yo seré más grande que tú. Y Faraón dijo a José: he aquí, te pongo sobre la tierra de Egipto. Y se quitó Faraón el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. ¿Y qué dice? Lo vistió con ropas de lino finísimo. Otra vez lo volvieron a vestir. Otra vez lo volvieron a vestir. ¿Por qué? Porque después de todo lo que pasó, se le aumentan otros 2 años. Y hasta entonces se entiende que el único que merece la gloria y la honra es el Eterno. Y entonces el Señor, por humillarse y entender eso, lo exalta y lo exalta hasta lo sumo. ¿Sí? No había nadie más poderoso que José, excepto Faraón. ¿Sí? Y sigue. Y le puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, arrodillados, y lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Sí, esto es algo bien tremendo, porque si vemos la semejanza, ¿verdad?, que hay con la vida del Mesías, es increíblemente muy cercana. Porque el Señor dice en Filipenses capítulo 2 que Él se humilló hasta lo sumo, pero que fue exaltado, fue levantado delante del Señor. ¿Sí? Entonces vemos cómo es que la palabra del Señor nos está mostrando cómo es que nosotros nos podemos acercar a Él. ¿Sí? Solamente en humildad. Solamente en humildad. Y no hay otra manera delante del Señor. Tanto en Mateo 23:12 y Lucas 18:14 dice: porque el que se enaltece será humillado. ¿Lo leemos juntos? Dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos vosotros revestidos de humildad los unos para con los otros, porque Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tomen mi yugo, dice Yeshua, nuestro Mesías, sobre ustedes, y aprendan de mí, que yo soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Vamos a ponernos de pie. Sí.
La necesidad de madurar es mucha. Y es bien tremendo que nosotros podamos comprender que la bendición del Señor ahí está esperando. Ahí está esperando. El Señor no se va a impacientar. El Señor no se va a desesperar. El Señor, con toda paciencia, amor y justicia, va a esperar a que nosotros maduremos, a que nosotros nos humillemos. La palabra del Señor dice que el Mesías se humilló a sí mismo. Y dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, bien claramente, ¿sí? Tengan la misma manera de pensar que tuvo Yeshua el Mesías, que se humilló a sí mismo, ¿sí? Aunque José es un tipo del Mesías, nosotros nos damos cuenta que José tuvo que ser humillado, pero el Mesías se humilló a sí mismo. ¿Qué quieres tú? ¿Quieres ser humillado por el Señor? ¿O te quieres humillar a ti mismo? Ese es el punto, ¿verdad? Entonces yo creo que el Señor, con todo lo que nos está dando, porque mucho nos está dando, está esperando que nosotros entendamos y que nos humillemos a nosotros mismos. Amén. ¿Sí? Que nosotros le busquemos, que nosotros almacenemos para el tiempo difícil que viene, que nosotros verdaderamente seamos diligentes en que nuestras lámparas, y no solamente las lámparas, aparte tengamos provisión de aceite, ¿sí? Que nosotros nos dejemos trabajar en nuestro corazón, en esta tierra, ¿verdad? Para que verdaderamente pase el arado y lo que fue camino en algún tiempo, ahorita es tierra fértil. Donde hubo pedregal, tierra fértil. Donde hubo espinos, ya pasó, ¿verdad? El que quema y el que corta, y ya no hay espinos, ahora es tierra fértil. Me llama mucho la atención porque en el pueblo de Israel, hasta lo que no es fértil se hace fértil. ¿Sí sabían eso? Hasta el desierto que está muerto lo hacen germinar. Ese no tiene esperanza, podría decir de cualquiera, ¿no? De uno. Ese está totalmente fuera, ¿verdad? De todo alcance del Señor. Está perdido. Pero el Señor nos muestra a través de esto que a la tierra, por más infértil y mala que sea, abonándola y cuidándola, haciéndole el trabajo que requiere, produce fruto. No hay quien no pueda producir frutos en la mano del Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dejarnos trabajar. Que pase el arado aquí por el pecho y que destroce todo lo que tenga que destrozar. Que esos terrones se rompan y que esos espinos se sequen. Que esas piedras sean removidas. Pero cuando venga la palabra, que dé fruto al 100%. Porque vienen tiempos difíciles, ¿sí? Es necesario que nosotros comprendamos que esos tiempos difíciles, de hecho, para muchos ya están encima. Para todos debería de ser, ¿sí? Porque definitivamente nosotros como congregación es un tiempo de lloro. Porque la palabra del Señor dice que llores con el que esté llorando, ríete con el que esté riéndose. Y ahorita hay gente cercana a la congregación que está de luto. Tengamos verdaderamente todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor que sea para meditar, para que nosotros verdaderamente pongamos nuestra confianza en el Señor. Amén. Amén. Bendito Abba, te damos gracias por tu santa palabra, porque en la Escritura encontramos vida, porque en la Escritura encontramos estrategia, porque la Escritura es lámpara a nuestros pies, porque la Escritura es dulce como la miel. Porque tú, Señor, nos has dado la Escritura y es espada en nuestras manos para defendernos de los embates del enemigo. Te doy muchas gracias por tu palabra. Te doy gracias porque Yeshua, nuestro Mesías, Él es la Escritura que cobró vida. Te doy gracias, Señor, porque en Él encontramos la verdadera y correcta observancia de tu Torah. Te doy muchas gracias, porque en tu palabra encontramos consuelo, enseñanza, ejemplo. Te doy muchas gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Nos encomendamos a ti en este tiempo. Y ayúdanos, Padre, en el nombre de Yeshua, como congregación, a ser humildes y a ser mansos. A aprender de ti, bendito Yeshua. Que así fuiste manso y humilde.
porque ahí está el descanso para nuestras almas. Ten misericordia, Abba. En tus manos estamos, Señor. Y ayúdanos a orar en sabiduría por la gente que está pasando por tiempos difíciles. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.